Introducción a la economía para futuros abogados y notarios. Introducción a la economía. Bienvenidos y bienvenidas al curso de Introducción a la Economía. Ustedes vienen a estudiar Derecho. Pero les adelanto algo importante. Sin entender cómo se mueve el dinero, los mercados y el Estado, es muy difícil entender por qué existen muchas de las leyes que van a estudiar. En este curso, vamos a conectar los conceptos económicos con la realidad guatemalteca. Nada de ejemplos de países lejanos solamente. Vamos a hablar de lo que ustedes ven cuando salen a la calle, cuando pagan el pasaje, cuando ven los precios del súper o cuando llegan los recibos de agua y luz. La idea es que la economía no se quede como algo abstracto, sino como una herramienta para entender conflictos laborales, contratos, propiedad privada y hasta los amparos que algún día van a litigar. Y les prometo algo desde ya. Este curso no va a ser una tortura. Vamos a buscar que sea dinámico, con ejemplos reales, casos de Guatemala y un poco de buen humor. Chiste rápido para romper el hielo. Dicen que la economía explica por qué estamos pobres, y el derecho explica por qué seguimos firmando contratos sabiendo eso. Aquí vamos a tratar de que por lo menos lo entiendan antes de firmar. ¿Qué es la economía? Cuando ustedes escuchan la palabra economía, casi siempre piensan en dinero, en precios y en noticias de crisis. Pero la definición es más amplia. La economía es la ciencia que estudia las leyes que rigen los cambios en la producción y distribución de los bienes materiales, así como los sistemas de producción, distribución, comercio y consumo de bienes y servicios de una sociedad o país. Dicho en versión, modo carro camino a la U. La economía estudia qué producimos, cómo lo producimos, quién se lo queda, quién lo vende y quién al final lo consume. Y aquí entra el derecho. Porque para que todo eso funcione, sin que nos estemos peleando a balazos, alguien tuvo que inventar normas. Normas sobre propiedad privada, contratos, responsabilidad civil, laboral y un largo etcétera. Así que cada vez que escuchen economía, piensen en relaciones que luego el derecho debe ordenar, proteger o sancionar. La economía como ciencia social. La economía no es una ciencia de laboratorio, con tubos de ensayo. Es una ciencia social. Estudia hechos, fenómenos y problemas que ocurren dentro de la sociedad, pero vistos desde el ángulo de las relaciones sociales. Primero, objeto de estudio. Analiza qué pasa cuando los recursos son escasos, cuando hay pobreza, desempleo, inflación, o cuando una región crece y otra se queda atrás. Segundo, relaciones sociales. El ser humano no puede vivir aislado. Trabajamos en empresas, en el Estado, en el sector informal, pero siempre interactuando con otras personas. Tercero, administración de recursos. Los recursos son limitados. Las necesidades parecen infinitas. La economía busca que esa distribución sea lo más eficiente posible.
Y cuarto, objetivo principal. Comprender cómo usamos nuestras capacidades y medios de producción para satisfacer necesidades. A ustedes esto les interesa, porque cuando discutan un caso de salario mínimo, de pensiones alimenticias, de daños y perjuicios, al final el problema es económico y jurídico al mismo tiempo. Impacto de la pandemia en Guatemala. Aquí bajamos la teoría a la calle. La pandemia de COVID-19 dejó una huella económica durísima en Guatemala. Durante la primera oleada se perdían alrededor de 1,000 empleos diarios. Las pequeñas y medianas empresas fueron las más golpeadas por falta de capital para resistir. Muchos negocios cerraron para siempre, sobre todo en servicios y comercio minorista. Y al mismo tiempo la canasta básica subió, mientras los ingresos se quedaban igual o caían. Para ustedes como futuros abogados, esto se traduce en más conflictos laborales, más contratos incumplidos, más juicios de desalojo y más litigios por deudas. Cada fenómeno económico deja una cola de problemas jurídicos. Esa es la conexión que quiero que vayan viendo desde ahora. Crisis económica regional. No solo Guatemala sufrió. Honduras tuvo un decrecimiento económico negativo muy fuerte, agravado por las tormentas Zeta y Iota que destruyeron infraestructura y medios de vida. Guatemala, en teoría, debería crecer al menos un 4% anual, pero se ha movido entre 2 y 3%, y con la pandemia llegó incluso a saldo negativo. Piensen en la economía de un país como en el presupuesto de una familia. Cuando terminan el mes en rojo, hay que recortar gastos, renegociar deudas, buscar ingresos extras. A nivel país pasa lo mismo, pero con leyes, tratados internacionales y decisiones políticas encima. Aquí meto una anécdota pintoresca de la carrera. Siempre hay un compañero que dice, yo entré a Derecho porque no me gustan los números. Y termina haciendo liquidaciones laborales, cálculos de intereses moratorios y repartición de herencias. Tarde o temprano la economía lo alcanza. Fenómenos económicos. Un fenómeno económico es una acción o un conjunto de acciones perceptibles por el ser humano, que se realizan en el ámbito social y tienen un impacto económico. Por ejemplo, la producción de bienes y servicios, su distribución hacia el mercado, el intercambio o comercialización, y finalmente el consumo que satisface necesidades. Cada una de estas fases puede convertirse en conflicto jurídico. En la producción aparecen temas laborales y ambientales. En la distribución aparecen contratos de transporte y de seguro. En el intercambio surgen problemas de incumplimiento contractual. Y en el consumo tenemos protección al consumidor y responsabilidad por productos defectuosos. Ejemplos de fenómenos económicos. La pandemia global fue un fenómeno económico gigantesco. Hubo escasez de vacunas, competencia entre países, contratos millonarios y muchos quedaron al final de la cola, incluyendo Guatemala. Las tormentas Zeta e Iota son otro ejemplo. Golpearon fuertes zonas como Cobán y Puerto Barrios, destruyendo infraestructura, agricultura y vivienda.
Y un tercer ejemplo es la falta de servicios básicos. Una colonia sin agua o con niveles altos de delincuencia ve caer el valor de sus casas. Una vivienda que costaba 100,000 quetzales empieza a valer menos simplemente por el entorno. Ahí ustedes ya pueden oler el derecho. Problemas de urbanismo, responsabilidad municipal, contratos de compraventa, e incluso litigios por vicios ocultos. Hechos o acciones económicas. Ahora vamos a los hechos económicos. ¿Qué son actos que realizan las personas de manera consciente, con un fin predeterminado para resolver problemas económicos? Cuando el gobierno decide reabrir el país en plena pandemia, eso es una acción económica. No fue una decisión solo médica, sino una respuesta a la pérdida masiva de empleos y al cierre de empresas. Los hechos económicos tienen varias notas. Son acciones conscientes. Se piensan y se deciden. Implican cooperación social, porque se dan dentro de relaciones entre personas y comunidades. Buscan medios de satisfacción, es decir, bienes o servicios que resuelvan necesidades concretas. Y son cuantificables. Sus impactos se pueden medir en empleo, ingreso, producción o recaudación. El trabajo y la satisfacción de necesidades. Para que exista una acción económica con fin determinado, aparece un protagonista central: el trabajo. El trabajo es la actividad mediante la cual realizamos tareas específicas para producir bienes o prestar servicios. El objetivo final es generar ingresos que luego se convierten en consumo. La cadena es sencilla pero poderosa. Trabajo, ingreso, consumo, satisfacción de necesidades básicas y secundarias. Cuando se rompe uno de esos eslabones, aparecen los fenómenos económicos que veíamos antes: desempleo, pobreza, migración, conflictividad social. Para ustedes como juristas, el trabajo conecta directa y diariamente con el derecho laboral, con la seguridad social, con el derecho constitucional cuando se habla de dignidad y mínimo vital. El efecto multiplicador de la inversión. Aquí un concepto clave. El efecto multiplicador de la inversión. Cuando el Estado o las empresas privadas invierten para reactivar la economía, se pone en marcha un ciclo virtuoso. Primero, inversión. Se inyecta dinero en proyectos. Segundo, empleo. Esa inversión genera puestos de trabajo. Tercero, ingresos. Los trabajadores reciben salario. Cuarto, consumo. Con ese salario compran bienes y servicios. Quinto, impuestos. El consumo genera tributos que regresan al Estado. Sexto, infraestructura. Con esos impuestos se pueden financiar nuevas obras e inversiones. Este es el tipo de cadena que deberían visualizar cuando lean una ley de presupuesto, una exoneración fiscal o un contrato de obra pública. Características de los hechos económicos.
Resumamos las características principales de un hecho económico. Primero, son acciones humanas conscientes. Alguien decide hacer algo con un objetivo claro. Segundo, se dan en un campo de cooperación. Nadie produce ni comercia solo. Siempre hay relaciones de producción y de intercambio. Tercero, elaboran medios de satisfacción. Bienes o productos que atienden necesidades específicas. Cuarto, forman parte de un ciclo productivo completo. Producción, distribución, intercambio y consumo. Quinto, requieren instrumentos, máquinas, herramientas, tecnología. Y sexto, son cuantificables. Podemos medir cuántos bienes se produjeron, cuántas personas emplearon, cuánto se recaudó en impuestos. Cuando tengan un caso en la mano, pregúntense: ¿cuál es el hecho económico aquí? ¿Quién decidió qué? ¿A quién afectó en términos de ingreso, empleo o consumo? Esa forma de pensar les va a ayudar a argumentar mejor. Reflexión final. Quiero cerrar esta primera clase con una idea clave. Sin producción no hay consumo, y sin consumo no hay producción. Ese es el ciclo fundamental que mantiene viva cualquier economía. La economía no es solo teoría ni gráficos en un libro. Es la realidad que vivimos todos los días. Desde la decisión del gobierno de reabrir el país en pandemia, hasta las caravanas migrantes buscando mejores oportunidades. Todo eso son fenómenos económicos que impactan vidas reales y que luego llegan a los tribunales, a los despachos y a las mesas de negociación donde ustedes van a trabajar. Como futuros abogados, entender economía les ayudará a comprender mejor los problemas sociales que van a enfrentar profesionalmente. Derecho y economía están entrelazados. Ambos buscan regular y mejorar las condiciones de vida en sociedad. Para la próxima clase, revisen el material que compartimos en el grupo, comiencen a organizarse en equipos de trabajo, y lleguen con la mente abierta para seguir conectando conceptos económicos con la práctica jurídica. Y recuerden, estudiar economía no los va a hacer millonarios automáticamente, pero por lo menos les evitará firmar contratos que los dejen en rojo. Nos escuchamos en la siguiente clase. Clase 2. Economía del derecho, hechos económicos, trabajo y modos de producción. Introducción. Bienvenidos nuevamente a nuestra clase de Economía del Derecho. En esta sesión vamos a profundizar en los conceptos fundamentales que explican cómo funciona la economía dentro de la sociedad y, más importante aún, cómo estos conceptos se relacionan directamente con el derecho. La economía no es solo números, gráficas o precios. Es el estudio de la vida cotidiana organizada. Es entender por qué trabajamos, por qué producimos, por qué existen desigualdades y por qué el Estado regula. Si ustedes entienden esta base, más adelante comprenderán mejor el derecho laboral, el derecho administrativo, el derecho constitucional e incluso el derecho penal económico. Economía, fundamentos y conceptos básicos. La economía surge desde el momento en que el ser humano vive en sociedad.
Cuando dejamos de vivir aislados y comenzamos a compartir recursos, trabajo y responsabilidades, aparece la necesidad de organizar la producción y el consumo. Toda sociedad, por primitiva o avanzada que sea, enfrenta el mismo problema: los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas. El derecho aparece precisamente para ordenar esa escasez y evitar el conflicto permanente. ¿Qué estudia la economía? La economía estudia los hechos, fenómenos y problemas que afectan a la sociedad en su conjunto. No estudia solo el dinero, sino el comportamiento humano frente a la necesidad. Cuando una empresa cierra, cuando sube el precio del maíz, cuando hay migración masiva o cuando se dicta una ley tributaria, estamos frente a hechos económicos. Por eso la economía siempre se analiza en un contexto social. No existe economía sin sociedad. Fenómenos económicos. Un fenómeno económico es un acontecimiento real, perceptible y medible que genera impacto económico. Puede ser local, nacional o global. Ejemplo, la pandemia del COVID-19. Fue un fenómeno sanitario, pero también un fenómeno económico. Generó desempleo, cierre de empresas, crisis fiscal y cambios en la forma de trabajar. Cuando un fenómeno no se corrige, puede derivar en una crisis económica. Hechos y acciones económicas. El fenómeno económico es el problema. El hecho o acción económica es la respuesta humana consciente ante ese problema. Cuando hay escasez de alimentos, la acción económica puede ser importar, subsidiar o producir más. Estas acciones siempre tienen un fin determinado: corregir o mitigar el problema económico. Aquí aparece claramente la intervención del Estado y del derecho. Características de un hecho económico. Todo hecho económico tiene características claras. Primero, es una acción humana consciente. Segundo, ocurre en cooperación social. Tercero, busca satisfacer necesidades humanas. Cuarto, se desarrolla en producción, distribución, intercambio o consumo. Quinto, requiere medios e instrumentos. Sexto, puede medirse y cuantificarse. Si algo no se puede medir, no puede regularse eficazmente. Actividades económicas. Las actividades económicas son procesos generales que integran múltiples hechos económicos. Ejemplo, la actividad agrícola no es solo sembrar. Incluye preparar tierra, cosechar, transformar, transportar y vender. Cada paso implica trabajo, inversión y relaciones jurídicas. Por eso el derecho regula desde la propiedad de la tierra hasta la comercialización final. Variables económicas. Las variables económicas son magnitudes que cambian y pueden medirse. Ejemplos: precios, empleo, inflación, producción, ingresos. Durante una crisis, el Estado analiza estas variables para tomar decisiones. Sin datos, no hay política pública responsable. Leyes económicas. Las leyes económicas explican relaciones causales entre fenómenos. Son reiterativas, necesarias y generales. Si una economía grande entra en recesión, las economías pequeñas y dependientes lo sienten. Por eso Guatemala no está aislada del mundo.
Ley de la demanda. La ley de la demanda establece que cuando el precio baja, la cantidad demandada aumenta, y viceversa. Ejemplo cotidiano: cuando un producto está caro, buscamos sustitutos. Cuando baja el precio, lo consumimos más. Este comportamiento no es irracional, es económico. Elementos de la economía. Los elementos de la economía son los componentes que permiten transformar la naturaleza. Estos son: trabajo, fuerzas productivas y medios de producción. Sin estos elementos, no hay bienes ni servicios. El trabajo. El trabajo es una actividad humana consciente con un fin predeterminado. Ese fin es producir bienes o servicios para satisfacer necesidades. En economía se distingue entre trabajo productivo y no productivo. Ambos son necesarios, pero solo uno genera riqueza directamente. Fuerzas productivas. Las fuerzas productivas son el motor del desarrollo social. Incluyen conocimiento, tecnología, experiencia, educación y organización. La diferencia entre países ricos y pobres radica en el nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas. Fuerza de trabajo y medios de producción. La fuerza de trabajo reside en la persona humana. Son sus capacidades, habilidades, conocimientos y energías. Los medios de producción son los objetos y herramientas que permiten transformar la naturaleza. Sin medios, la fuerza humana no produce. Relaciones sociales de producción. Las relaciones sociales de producción son los vínculos que se establecen entre personas durante el proceso productivo. Implican cooperación y división del trabajo. Ejemplo: una maquila, donde cada trabajador cumple una función específica. Sin coordinación, no hay producción eficiente. Modos de producción. Los modos de producción representan las etapas históricas del desarrollo económico. Comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. Cada modo refleja una forma distinta de organizar el trabajo, la propiedad y el poder. El derecho siempre responde al modo de producción dominante. Conclusión. Comprender economía es comprender la base real del derecho. Las leyes no nacen en el vacío, nacen de necesidades económicas concretas. Y como abogados, entender esto les dará una enorme ventaja profesional. Economía y derecho, como la base económica crea el Estado y las leyes, con ejemplos de Guatemala. Economía y derecho, estructuras fundamentales de la sociedad. La idea clave: ninguna sociedad flota en el aire. Siempre hay un piso material: cómo producimos, cómo intercambiamos, quién manda y quién obedece, y sobre eso se monta lo jurídico y lo político. En economía del derecho, esto se traduce en una pregunta incómoda: ¿las leyes corrigen la economía o la economía diseña las leyes? Caso práctico rápido: dos países pueden tener el mismo texto legal de libre competencia, pero si el mercado está concentrado, el derecho se vuelve decorativo. Y al revés, si el derecho tiene dientes, instituciones, sanciones, independencia, puede cambiar incentivos y de verdad mover el comportamiento económico.
La arquitectura del modo de producción. Modo de producción es el combo completo: fuerzas productivas, tecnología, trabajo, recursos, más relaciones de producción, propiedad, jerarquías, quien se queda con el excedente. No es teoría de museo, explica por qué ciertas reglas nacen y otras mueren. Ejemplo sencillo: si el excedente se genera con tierra, las reglas de propiedad y herencia se vuelven centrales. Si el excedente se genera con datos, entonces privacidad, competencia digital y monopolios de plataforma pasan al frente. La superestructura, el cerebro de la sociedad. Superestructura: Estado, derecho, ideología, instituciones, cultura política. Funciona como software, organiza, legitima y estabiliza el hardware económico. En economía del derecho, la superestructura define el costo de incumplir. Si la probabilidad de sanción es baja, el precio de violar la norma se vuelve barato y el mercado se distorsiona. La base económica, el motor productivo. Base económica: producción, distribución, intercambio y consumo. Es la estructura que genera bienes, servicios y excedentes. Cuando cambia la base, tecnología, comercio, crisis, tarde o temprano el derecho se ajusta. A veces lo hace rápido, a veces se queda desfasado y entonces aparecen conflictos, informalidad o captura de instituciones. Dialéctica entre base y superestructura. No es una flecha de una sola vía. La economía empuja, pero el derecho también puede frenar, canalizar o acelerar. Piénselo como tráfico en la capital: el flujo, economía, existe, pero los semáforos, derecho e instituciones determinan si hay orden, caos o todos se pasan y nadie llega. El caso guatemalteco: poder económico y político. En Guatemala, el debate típico es: ¿el Estado regula para el bien común o para proteger intereses específicos? Cuando hay concentración económica, el riesgo de captura regulatoria crece: reglas hechas a la medida, barreras de entrada, contratos públicos opacos. Ejemplo de aula, sin nombres, para no meternos en líos: si un sector tiene pocos jugadores, puede influir en licencias, aranceles, permisos y hasta en cómo se redacta una norma técnica. Ahí el derecho no está ausente, está presente, pero sirviendo a un equilibrio de poder. Formación económica y social. Formación económico-social es el estado real de una sociedad, mezcla de modos de producción, instituciones y cultura. No todo es puro, coexisten informalidad, economía de subsistencia, sectores modernos y redes de poder. Traducción económica del derecho: no basta copiar una ley de primer mundo si la estructura productiva y la capacidad institucional no la sostienen. Si no hay enforcement, la norma es un póster bonito. Los 5 modos de producción históricos. La clase lo ordena como una escalera histórica: comunidad primitiva, esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo. El objetivo no es pelear ideologías, sino entender el patrón: cada etapa tiene su lógica de propiedad, trabajo y Estado. En cada modo, el derecho cumple una misión: definir quién posee, quién trabaja, cómo se castiga el incumplimiento y cómo se legitima el poder. Comunidad primitiva, el origen. Aquí no hay propiedad privada fuerte como la entendemos hoy. Predomina lo comunitario, la cooperación y la supervivencia como prioridad absoluta. El derecho, si lo llamamos así, es costumbre, reglas simples, sanción social, tradición. No es código,
así se hace aquí. Evolución social en la comunidad primitiva. En cuanto aparece excedente, aparece disputa. Y cuando aparece disputa, aparecen jerarquías, liderazgos más estables y mecanismos de control. Anécdota de carrera: uno entra a derecho creyendo que todo es norma y justicia, y a mitad del semestre descubre que muchas veces es incentivo y poder. Bienvenido al mundo real, licenciado. Descubrimientos revolucionarios: fuego, agricultura y ganadería. El fuego no solo cocina comida, cocina sociedad. Mejora nutrición, reduce enfermedad por alimentos crudos, permite reuniones nocturnas y fortalece el lenguaje y transmisión cultural. Luego llega el combo que lo cambia todo: agricultura y domesticación. Pasamos de nómadas a sedentarios, del hoy comemos al almacenamos para mañana. Y cuando hay almacén, nace el problema jurídico básico: ¿de quién es? Las divisiones sociales del trabajo. Primero, división natural del trabajo: tareas por capacidades, por necesidad inmediata. Luego, primera división social: unos se especializan en agricultura, otros en ganadería, nace el intercambio. Segunda división social: aparecen artesanos. El trabajo se vuelve profesión, se acumula conocimiento técnico y el comercio se vuelve más intenso. Resultado: más riqueza y también más desigualdad potencial. Del matriarcado al patriarcado. La diapositiva plantea dos periodos: uno donde el rol rector económico lo asume el hombre por caza/pesca/recolección, y otro donde la mujer gana centralidad al controlar horticultura, hogar y reproducción social. Luego el retorno al patriarcado se explica por intensificación agrícola y necesidad de tareas pesadas, deforestación, construcción, guerra. Independientemente de etiquetas, lo que interesa en economía del derecho es esto: cuando cambia la tecnología y la organización del trabajo, cambian los roles y el poder, y el derecho suele terminar formalizando esa nueva distribución. Nacimiento de la propiedad privada y el Estado. Ruta lógica de la diapositiva: instrumentos mejores, excedentes, conflictos, desigualdad, propiedad privada. Necesidad de un aparato que la proteja, el Estado. Aquí el chiste, y es chiste, pero duele cuando alguien dice: el Estado es neutral. A veces el Estado responde: sí, neutral, pero con el garrote del lado de quien tiene el rancho. Eso es economía política pura: quien concentra recursos tiende a influir en la regla del juego. Reflexiones finales: economía, derecho y sociedad. 3 cierres: interdependencia estructural, evolución constante, y lectura crítica del contexto guatemalteco. No se puede estudiar derecho como si fuera solo norma, es institución, incentivo, poder y conflicto. Mensaje para el parcial: si le preguntan ¿qué va primero, economía o derecho?, usted contesta con elegancia: interacción. La base presiona, la superestructura organiza, y cuando el derecho funciona, cambia la economía porque cambia costos, riesgos y recompensas. Y con eso cerramos la unidad: el Estado no aparece por magia, aparece para ordenar y muchas veces proteger un tipo de propiedad y un tipo de distribución del excedente. Entender eso no lo hace de un bando, lo hace peligroso académicamente. Clase 4, de la escolástica medieval al mercantilismo. Historia del pensamiento económico. La historia del pensamiento económico es un recorrido por las ideas que han intentado explicar cómo las sociedades producen, distribuyen y utilizan sus recursos.
Desde la antigüedad hasta el surgimiento del capitalismo moderno, cada etapa histórica desarrolló una forma particular de entender la economía. Estas ideas no nacieron en el vacío, sino como respuesta a problemas sociales, políticos y culturales concretos. La economía antigua. En esta sección nos adentramos en la economía antigua, donde la organización económica estaba estrechamente vinculada a la vida cotidiana, la política y la filosofía. No existía la economía como ciencia autónoma, sino como parte del orden social y moral. Aquí se sientan las bases conceptuales que influirán durante siglos. Roma, fundamentos de la economía antigua. Roma surgió aproximadamente en el año 753 a.C. y se convirtió en una de las principales potencias económicas de la antigüedad. Su economía se desarrolló durante más de 1000 años, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. La agricultura fue el pilar fundamental de su sistema económico. Sistema económico romano. El sistema económico romano evolucionó desde el trueque hacia el uso de la moneda, inicialmente de bronce. El Estado tenía una intervención limitada, permitiendo una amplia actividad comercial. El sistema tributario incluía impuestos directos sobre los ingresos e impuestos indirectos sobre eventos, herencias y esclavos. Todo esto sostenía la expansión y administración del imperio. Aristóteles, padre de la filosofía económica. Aristóteles, nacido entre los años 384 y 322 a.C., es considerado el padre de la filosofía económica. Discípulo de Platón, fue el primero en reflexionar sistemáticamente sobre la economía dentro de la familia y la polis. Su enfoque era profundamente ético y social. Pensamiento económico de Aristóteles. Para Aristóteles, el dinero surge cuando las personas se vuelven dependientes unas de otras y necesitan facilitar el intercambio. El precio refleja la necesidad y la demanda del producto. Además, resaltó valores fundamentales como la honestidad, el amor al trabajo, la constancia y el orden. La economía debía servir al bienestar humano, no a la acumulación excesiva. Jenofonte, Economía y división del trabajo. Jenofonte fue uno de los primeros pensadores en analizar la división del trabajo como factor clave de la productividad. Consideraba que la guerra podía traer prosperidad, pero también destrucción, dependiendo de su administración. Su visión era práctica y orientada a la gestión eficiente del hogar y del Estado. Principios económicos de Jenofonte. Para Jenofonte, la economía consistía en la correcta administración del patrimonio privado. Otorgaba igual importancia a la agricultura y a la milicia. Defendía la división entre trabajo físico e intelectual. También identificó las ventajas absolutas, comprando donde es barato para vender donde es escaso. Principios sorprendentemente vigentes. Platón, la República y la justicia. Platón, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, vinculó la economía con la justicia. Sostenía que ningún individuo puede satisfacer solo sus necesidades básicas. De esta limitación nace la sociedad y la organización económica. La economía debía estar subordinada al bien común. La República, estructura social de Platón.
Platón dividía la sociedad en tres clases: los gobernantes o filósofos, encargados del liderazgo político; los guerreros o guardianes, responsables de la defensa; y los artesanos o labradores, dedicados a la producción. La justicia consistía en que cada clase cumpliera su función. La escolástica medieval. Con la Edad Media surge la escolástica, un movimiento que buscó armonizar la fe con la razón. La economía comienza a analizarse desde una perspectiva moral cristiana. El pensamiento económico se integra al pensamiento teológico. La escolástica, fe y razón. La escolástica se desarrolló entre los siglos VI y XV. Pasó por una etapa preescolástica, una etapa inicial y una etapa de alta escolástica. Su máximo objetivo era comprender racionalmente la fe. Este enfoque marcó profundamente la economía medieval. Economía escolástica, principios fundamentales. Santo Tomás de Aquino fue el máximo exponente de la economía escolástica. Distinguió la justicia distributiva y la justicia conmutativa. Defendió el precio justo y el salario justo. Además, condenó la usura y los intereses excesivos. La economía debía respetar la dignidad humana. El mercantilismo. Con el surgimiento de los estados modernos aparece el mercantilismo. La economía se convierte en una herramienta del poder político. La riqueza nacional se mide en metales preciosos. Mercantilismo, la riqueza de las naciones. El mercantilismo se desarrolló entre los siglos XVI y XVIII. Promovía exportar más e importar menos. Impulsaba la industria nacional y una fuerte intervención estatal. Este modelo desapareció con el surgimiento del liberalismo económico, especialmente con las ideas de Adam Smith. Historia del pensamiento económico, fisiocracia, clásicos, corrientes. En esta clase vamos a recorrer la historia del pensamiento económico. No como una simple sucesión de autores, sino como una evolución de ideas que intentaron explicar cómo las sociedades producen, distribuyen y utilizan la riqueza. Desde las primeras doctrinas centradas en la tierra y el comercio, hasta las teorías que analizan el valor, el trabajo y la decisión individual. Este recorrido nos permitirá entender por qué hoy pensamos la economía como la pensamos. La fisiocracia, el gobierno de la naturaleza. La fisiocracia surge en Francia durante el siglo XVIII como una reacción directa al mercantilismo. Su nombre proviene del griego physis, naturaleza, y kratos, poder. Para los fisiócratas, la economía debía regirse por leyes naturales, de la misma forma que la naturaleza sigue sus propios ciclos. François Quesnay, junto con pensadores como Turgot, sostuvo que la tierra era la única fuente verdadera de riqueza. Desde esta visión, el Estado debía respetar ese orden natural y no intervenir artificialmente en la economía. Contexto histórico de la fisiocracia. El surgimiento de la fisiocracia respondió a problemas muy concretos. Los arrendatarios capitalistas se veían presionados por políticas mercantilistas que mantenían bajos los precios del trigo y restringían su exportación. Al mismo tiempo, el aumento poblacional generó una escasez de tierras que elevó los costos de arrendamiento.
Esto redujo la productividad agrícola y evidenció la necesidad de una reforma profunda. La fisiocracia propuso liberar el mercado agrícola y permitir que la economía siguiera su curso natural. Estructura social fisiocrática. La fisiocracia también planteó una estructura social claramente jerarquizada. En la cima se encontraban los terratenientes, nobles propietarios de la tierra. Debajo estaban los arrendatarios, capitalistas, que invertían en la producción agrícola. Luego la clase productiva, formada por los trabajadores agrícolas que cultivaban la tierra. Finalmente, la clase estéril, integrada por comerciantes, artesanos y profesionales. Para los fisiócratas, solo la agricultura generaba un excedente real. Principios fundamentales de la fisiocracia. La fisiocracia se apoyaba en tres principios fundamentales. Primero, la tierra como única fuente de riqueza verdadera. Segundo, la existencia de un orden natural que no debía ser alterado por la intervención estatal. Y tercero, el libre comercio, resumido en la famosa frase laissez-faire, laissez-passer. Desde esta perspectiva, el Estado debía limitarse y permitir que el mercado funcionara libremente. El producto neto, concepto central. El concepto clave de la fisiocracia es el producto neto. Este representaba el excedente de producción, una vez cubiertos todos los costos. Para los fisiócratas, solo la agricultura podía generar este excedente verdadero. El comercio simplemente intercambiaba bienes y la industria transformaba materias existentes. Ninguna de estas actividades creaba riqueza nueva, solo la redistribuía. El tableau économique, circulación de la riqueza. François Quesnay desarrolló el tableau économique para explicar cómo circulaba la riqueza. Este modelo mostraba el flujo del producto neto desde la clase productiva hacia los terratenientes. Luego, ese excedente se redistribuía por toda la economía, mediante intercambios comerciales. El objetivo era asegurar que la producción agrícola estuviera bien regulada para beneficiar a toda la sociedad. Fue uno de los primeros intentos de modelar el sistema económico de forma integral. Fisiocracia en la actualidad. Aunque la fisiocracia fue desplazada por las teorías clásicas, sus ideas no desaparecieron. En el siglo XXI, observamos un retorno parcial de sus principios en la economía ecológica. Hoy se vuelve a enfatizar la sostenibilidad de los recursos naturales. La tierra y el medio ambiente recuperan un papel central en el análisis económico. En ese sentido, la fisiocracia sigue influyendo de forma indirecta. La economía política clásica inglesa. La economía política clásica surge en Inglaterra como una ruptura con la fisiocracia y el mercantilismo. Se basa en la idea del libre mercado como forma natural de organización económica. Los economistas clásicos analizaron el valor de bienes y servicios desde sus costos de producción. Además, se opusieron firmemente a la intervención del Estado en los mercados. Esta corriente sentó las bases de la economía moderna. Principios básicos de la economía clásica. La economía clásica defendía una participación mínima del gobierno. El mercado debía autorregularse y tender naturalmente al equilibrio. Los individuos actuaban motivados por su propio interés. Paradójicamente, esta conducta individual generaba beneficios para toda la sociedad. Además, todos los recursos económicos contribuían a la riqueza nacional.
Los grandes pensadores clásicos. Tres figuras destacan en la economía clásica. William Petty, pionero en estadística económica, afirmó que el trabajo es el padre de la riqueza y la tierra su madre. Adam Smith, considerado el padre de la economía moderna, desarrolló la teoría de la mano invisible y la división del trabajo. David Ricardo formuló la teoría de la ventaja comparativa y los rendimientos decrecientes. Sus aportes marcaron un antes y un después en la teoría económica. Aportes fundamentales de los clásicos. William Petty estableció la teoría del valor-trabajo y la renta diferencial. Adam Smith desarrolló la división del trabajo como fuente de productividad y defendió el libre comercio. David Ricardo profundizó en la renta diferencial y distinguió entre precio natural y precio de mercado. Además, sentó las bases del comercio internacional moderno. Estos aportes estructuraron la economía política clásica. La corriente objetiva, materialismo económico. La corriente objetiva fue desarrollada por Karl Marx y Friedrich Engels. Se fundamenta en el materialismo dialéctico. Sostiene que la realidad socioeconómica se explica por las condiciones materiales de producción. Según Engels, la economía política estudia las leyes que rigen la producción, distribución y consumo de bienes materiales. Aquí la materia, y no las ideas, es el motor del cambio histórico. Características de la corriente objetiva. Esta corriente estudia las relaciones sociales de producción. Considera la economía como un fenómeno histórico que cambia con el tiempo. Se apoya en la teoría del valor-trabajo para explicar el valor de las mercancías. Además, analiza la base económica como el fundamento de toda la estructura social. La producción es un proceso social, no individual. La corriente subjetiva, individualismo económico. La corriente subjetiva se centra en el individuo como punto de partida del análisis económico. Según Lionel Robbins, la economía estudia cómo las personas satisfacen necesidades mediante recursos escasos con usos alternativos. Esta corriente utiliza la lógica formal y el método inductivo. Autores como Gibbons, Menger y Walras desarrollaron la teoría de la utilidad marginal. Aquí, el valor depende de las preferencias subjetivas del consumidor.